Muy buenas noches a todos, es un gusto estar con ustedes compartiendo un evento más de ASFOR. En esta ocasión, pues toca presentarles a una gran profesional, a una gran colega, pues que conocí a través de los diferentes medios sociales que tenemos, que logramos compartir con ella. Y estuvo con nosotros acompañándonos en el Congreso, una profesional bastante inteligente y inteligente desde México. Ella nos va a dar la conferencia Salidas Alternas y Terminación Anticipada en Materia Penal. Ella es Fabiola Maldonado Alcaraz. Déjenme decirles que ella es docente certificado en buenas prácticas en la educación en línea y Publishing, docente certificado del estándar de competencias laboral, acreditación como perito en hechos de tránsito terrestre, acreditación como perito en grafoscopía, perdón, documentoloscopía, dactiloscopía, docente certificado por CETEC en Sistema Penal Acusatorio, docente certificado por CETEC en Sistema Penal Acusatorio Bloque de Jueces 1, docente certificado por el CETEC del Sistema Penal Acusatorio Bloque 4 en policías, docente certificado por CETEC en Sistema Penal Acusatorio Bloque 5, peritos, capacitador externo, certificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es también vocal de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales. Ha tenido bien la licenciatura en Derecho, especialidad en Defensores, maestría en Derecho Penal, doctorado en Derecho Constitucional y Penal, licenciatura en Seguridad Pública, diplomado en Programa Neurolingüístico para la Negociación, entre muchos otros. Mi estimada licenciada, es un gusto estar con usted. Le dejo el uso de micrófono y cámaras. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlos. Estamos ahorita todavía muy poquitos conectados. Bienvenida Marlene García, bienvenida Brenda, muchas gracias. Alma, muy agradecida de que estés nuevamente conmigo. Y no sé quién está conectada como o conectado como iPhone. ¿Quién está conectado como iPhone? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, yo sí la escucho. Buenas noches. Hola, Gracias. ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Soy Yamile Mendoza. Qué gusto, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a usted. Carlos Aquino y Marlene García, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí lo escucho. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos y todas. Esta charla, muchísimas gracias, Alvita, muchísimas gracias a todas. Les platico, va a ser un poquito, para quienes estamos en México, es un poquito de conocimiento que ya tenemos seguramente. Para quienes son de otro país, evidentemente, esta es una charla relativa al sistema de justicia penal. Voy a dar una pequeña introducción para quienes no saben de qué vamos a hablar o dónde está ubicado las salidas alternas. Esto es, el procedimiento penal o el sistema de justicia penal tiene un procedimiento ordinario. Y el procedimiento ordinario es investigación, etapa complementaria, investigación, intermedia y juicio oral. Pero tenemos esto llamado salidas alternas y terminación anticipada, que digamos que si nosotros no queremos terminar un proceso de manera ordinaria, entonces tenemos la opción de hacerlo de manera extraordinaria con estas salidas alternas o esta terminación anticipada que vamos a ver a continuación. Es decir, lo que vamos a ver el día de hoy son las excepciones al sistema ordinario en el sistema penal, al proceso ordinario en el sistema penal. No sé si hasta aquí vamos bien. Por favor, pedirles que tengan interacción conmigo. Quienes ya me conocen saben que esto no es un monólogo. La idea es que sea interactivo y que, por supuesto, podamos disipar dudas. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo qué vamos a ver el día de hoy? Sí, perfecto. Excelente. Punto número 1. Salidas alternas de solución de conflictos. Y estas son las dos salidas alternas. Escúchenme, por favor. Solo existen dos salidas alternas. De manera genérica, los abogados tenemos un mal hábito de llamarle salidas alternas o medios alternativos de solución de conflictos absolutamente a todo lo que tiene que ver con terminación anticipada o con terminar de manera extraordinaria un sistema, y no es así. Tenemos soluciones alternas y tenemos terminación anticipada. Entonces, las únicas salidas alternas son dos: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. ¿Qué es una y qué es otra? De manera muy breve, primero que nada explico.
El acuerdo reparatorio se refiere a un convenio que se celebra entre las partes para el cumplimiento o la reparación del daño, o bien para que se lleve a cabo alguna situación, digamos, complementaria o sustituta de la reparación del daño, o simplemente para que la víctima goce nuevamente de los derechos que le fueron restringidos a causa del delito cometido. Mientras que la suspensión condicional se refiere a un procedimiento por medio del cual un juez de control le permite al imputado suspender su proceso con la finalidad de que cumpla ciertas condiciones, y al terminar de cumplir estas condiciones, pues se pueda sobreseer el procedimiento, es decir, cerrar o quedarse sin materia. Evidentemente voy a explicarlo. Solamente quiero dar una breve introducción de qué se trata. Entonces, el acuerdo reparatorio, digamos que es un convenio entre la víctima y el imputado, mientras que la suspensión condicional del proceso es cumplir ciertas condiciones el imputado con la finalidad de que cumplidas estas condiciones se sobresea el procedimiento. La forma de terminación anticipada, compañeros, se llama procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una terminación anticipada. ¿Por qué lo explico? El procedimiento ordinario, como ya lo dije, tiene sus 3 etapas, que es la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Y al finalizar el juicio oral, precisamente se termina con un fallo que puede ser condenatorio o absolutorio. La etapa número 2 es la intermedia. Entonces es investigación, intermedia y juicio oral. Y el juicio oral termina con un fallo que puede ser absolutorio o condenatorio. Abogados, abogadas, en la suspensión condicional no termina con una sentencia. En el acuerdo reparatorio no termina con una sentencia, mientras que en el abreviado termina con una sentencia condenatoria con una reducción de sanción que vamos a ver más adelante. Entonces, nada más ir distinguiendo. Acuerdo reparatorio, convenio entre las partes. Suspensión condicional es cumplir ciertas condiciones bajo ciertos plazos que nos establece el juez de control con la finalidad de que se sobresea el procedimiento. Mientras que el procedimiento abreviado es terminar antes con una sentencia condenatoria, pero con una reducción de pena. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro esto que estoy explicando? Sí, perfecto. Bueno, yo tengo una pequeñísima duda. Sí, te escucho, Yamile. Bueno, en las 3 que explica, la sentencia es al final del proceso. O sea, para saber... En las 3 que explico, solo en una terminas con sentencia, que es en el abreviado. Ok. Ajá. En las otras 2 no terminas con sentencia. En el acuerdo reparatorio haces un convenio, cumples, se cierra. Mientras que en la suspensión condicional cumple ciertas condiciones en cierto tiempo, se cierra. Pero en el abreviado sí terminas con una sentencia condenatoria. ¿Bien, Yamile? Ah, perfecto. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda antes de continuar? ¿Nada? ¿Todo en orden? Muy bien. Sí, todo en orden, doctora, gracias. Muchísimas gracias, Alma. Muchísimas gracias, Brenda. Te veo haciendo así que sé que no. Acuerdo reparatorio. Acuerdo reparatorio. Es aquella salida alterna por medio de la cual, repito, se lleva a cabo un convenio entre la víctima y el imputado. Los acuerdos reparatorios, por definición, vienen en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí les pongo los fundamentos por si los necesitaran consultar. Y dice, son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Abogados, abogadas, de una vez se los comento. Esto nos está pidiendo como requisito que los acuerdos sean aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, lo cual implica que Fernanda y yo no podemos llevar a cabo un acuerdo reparatorio en nuestro despacho o bien en el despacho de nuestros abogados, firmarlo y es todo. No, tiene que haber un control o tiene que haber una aprobación por parte del Ministerio Público o del juez de control, dependiendo de la etapa. Lo voy a decir muy rápido, pero para que no se quede en el aire. Si estamos en etapa de investigación inicial, entonces los acuerdos los aprueba el Ministerio Público. Si estamos en etapa de investigación complementaria o en la etapa intermedia, entonces los acuerdos los aprueba el juez de control. Bien, entendido esto, entonces vamos a ver cuándo proceden los acuerdos reparatorios. Abogados, abogadas, escúchenme con mucha atención. Solamente hay 3
específicamente 3 hipótesis en las que se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Delitos que se persiguen por querella, que son aquellos donde solo la víctima puede solicitar que se inicie una investigación. Delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas. En México tenemos delitos patrimoniales como robo, fraude, abuso de confianza, daños, despojo, usura y extorsión. Estos son los únicos delitos patrimoniales y se entiende entonces que estos delitos patrimoniales, cuando se cometen sin violencia sobre las personas, podrán ser sujetos de acuerdo reparatorio, sin violencia sobre las personas. ¿A qué me refiero? El robo simple, por ejemplo, no tiene violencia sobre las personas. Yo llego al salón y encuentro a Jocelyn, que tiene su celular encima de su escritorio, sale al baño, lo guardo en mi bolsa, ese es un robo, es un delito patrimonial porque es robo y no hay violencia sobre las personas. No es lo mismo si yo espero a Jocelyn, va hablando por teléfono, le arranco el teléfono, ahí ya hay una violencia sobre la persona. En la extorsión, por ejemplo, pese a que no estoy físicamente con la persona o puedo estarlo, pero generalmente es vía telefónica, la extorsión sí tiene violencia sobre las personas porque hay una violencia moral en este caso. Brenda, te escucho, por favor. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo aquí una duda en cuestión de robo y hurto. Porque justo estamos viendo ahorita, este está excelente, en verdad le agradezco mucho, doctora Fabiola, porque está excelente, estamos justo en, bueno, yo y algunos otros compañeros en teoría del delito. Muy y bien. Entonces justo estamos viendo robo y hurto, y en los conceptos que ahorita estamos estudiando, la diferencia entre robo y hurto es que robo se usa la violencia o la fuerza, y en el hurto no. Entonces, Bien. en ese caso del celular, ¿no podría ser también un hurto? Ok, perfecto. Gracias por la pregunta, Brenda. Te platico, Sí. o les platico a todos, incluyendo a quienes no son de aquí de México. En México no tenemos homologado el Código Penal, lo cual significa que en cada estado de la República los delitos son distintos, se pueden llamar distinto y pueden tener una penalidad distinta. En el caso de Guanajuato, que es el estado en el que yo me encuentro, el delito se llama genéricamente robo. Y luego aparece el robo simple, el robo calificado, el robo equiparado. Mientras que en otros estados, para Bren y para todos, les platico, existe robo y hurto. En otros estados existe robo y asalto. Entonces, Bren, la respuesta es, robo y hurto es lo mismo porque finalmente robo, hurto y asalto se refiere a tomar una cosa mueble, ajena, sin consentimiento. Luego, si ya le agregas la violencia, puede cambiar la nomenclatura de acuerdo al estado de la República donde nos encontremos, pero de manera genérica le podemos llamar robo. Ahora, si el robo tiene violencia sobre las personas, entonces, Bren, se puede llamar hurto, pero no entra en un acuerdo reparatorio. Globalmente, Bren, globalmente, no importa cómo se llame, pero si tiene violencia, no entra en acuerdo reparatorio. Gracias, ¿Bien? gracias. ¿No? ¿De qué? Sí. ¿De qué? Y por último, dice aquí abajito en la última parte que no proceden los acuerdos reparatorios en los casos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. México tiene alerta de género casi en toda la República, por lo cual abogados y abogadas en violencia familiar no se puede llegar a una negociación, y si el imputado realizó un acuerdo reparatorio e incumplió ese acuerdo reparatorio, no puede volver a hacer un acuerdo reparatorio. Y además, si el imputado hizo un acuerdo reparatorio por un tipo de delito, nunca más puede volver a hacer un acuerdo reparatorio por el mismo delito. Es decir, Bren tiene una persona que es se le presenta una querella por robo o por hurto, y en ese momento llega a un acuerdo reparatorio con su víctima, nunca más podrá hacer un acuerdo reparatorio por robo o hurto. Es una sola vez en la vida. ¿Correcto? Ahora bien, ¿desde cuándo y hasta cuándo se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio? Desde el momento que inicia la investigación, es decir, en la investigación inicial, y hasta antes de apertura a juicio oral. Es decir, se puede llevar a cabo en la etapa de investigación, se puede llevar a cabo en la etapa intermedia, pero antes de juicio oral.
En cuanto el juez dicta un auto llamado auto de apertura a juicio oral, ya no podemos irnos a un acuerdo reparatorio. ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿desde cuándo? Bueno, desde que, ya lo dije, desde la investigación, desde que se inicia la investigación se puede llevar a cabo, y todas las autoridades que intervienen, que en este caso es Ministerio Público y Juez de Control, tienen la obligación de estar invitando a las partes a llevar a cabo un acuerdo reparatorio cuando el delito cae en uno de estos tres supuestos. Perdón, olvidé decir el tercer supuesto, discúlpenme. Delitos de querella, delitos patrimoniales y en la fracción 2, delitos culposos. Aquellos que se cometen sin la intención de cometerse. Perdónenme, había omitido esta parte. Entonces, cuando el juez de control o el Ministerio Público se dan cuenta que estamos ante uno de estos tres supuestos, siempre van a conminar a las partes para que se lleve a cabo un acuerdo reparatorio. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si se cumple y qué pasa si no se cumple? Si se cumple, se cierra el asunto, se termina como si no existiera. No hay una sentencia, no hay un antecedente penal, no hay una investigación que se siga, se cierra como si nunca hubiera existido. Mientras que si se incumple, entonces se reanuda el procedimiento en la etapa que se encontraba o la investigación si fuera ante el Ministerio Público y hagan de cuenta que no existió, pero el acuerdo. Es decir, si se cumple es como si no hubiera existido la investigación nunca, ni el proceso penal. Pero si se incumple, entonces es como si no hubiera existido el acuerdo nunca y hay que reiniciar el proceso o la investigación en la etapa en que se quedó. ¿Vamos bien con acuerdo reparatorio? Cuéntenme, por favor, si tienen alguna duda antes de que continúe. Sí, está perfecto. Muchas gracias. De nada, muy bien. Todo bien, gracias. Gracias. ¿Cómo se hace el trámite del acuerdo reparatorio? Si estamos en investigación inicial, el trámite es que se canalice a un agente de investigación especialista en mediación y conciliación y una vez que se lleva a cabo el acuerdo, el Ministerio Público lo aprueba y fin. Pero si estamos en etapa de investigación complementaria o en etapa intermedia, se tiene que mandar este procedimiento o este expediente o esta causa penal, se tiene que mandar al Centro Estatal de Justicia Alternativa. Centro Estatal de Justicia Alternativa lo que hace es lleva a cabo el convenio, celebra el convenio y lo regresa el expediente al juez de control con el convenio. El juez de control señala fecha y hora para llevar a cabo una audiencia y en esa audiencia se lleva a cabo la aprobación del convenio. El juez revisa que las condiciones no sean desproporcionadas y además les explica a las partes el convenio para que estén bien seguras que están entendiendo lo que se están o a lo que se están obligando. Una vez que el juez dice, efectivamente las condiciones son correctas, pero además me percato de que todos saben lo que están haciendo o lo que están obligándose, entonces aprueba el convenio. Si se cumple el convenio, basta con que al juez se le notifique por escrito que se cumplió, que las dos partes digan efectivamente se cumplió, que el imputado lo presente este escrito y el asesor jurídico, la víctima diga sí, efectivamente se cumplió y se cierra el expediente. Pero si no se cumple, se da la notificación de incumplimiento, el juez le da vista al imputado para que diga si es verdad que cumplió o no cumplió y si no prueba que cumplió, se cierra el acuerdo reparatorio y se continúa el procedimiento penal ordinario. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Dudas del acuerdo reparatorio antes de continuar con la suspensión? Nada. Esto es en materia penal, ¿verdad, licenciada? Es correcto. Es materia penal, acuérdense, es cómo salimos de un procedimiento ordinario para no llegar a la sentencia de un procedimiento ordinario. Okay. Yo lo identifico de esta manera. Acuerdo reparatorio está aquí, el procedimiento ordinario está aquí en medio, ¿no? Y entonces, acuerdo reparatorio está hacia acá, y luego suspensión condicional está hacia acá, y procedimiento abreviado es como si yo estuviera aquí y me salto hasta acá. ¿Bien? Ok, si no hay otra duda, entonces entramos a suspensión condicional. Sí, claro, adelante. El acuerdo debe de ser aprobado por el MP o el juez de control, ¿verdad? Correcto, Fer, dependiendo de en qué etapa estás. Si estás en etapa de investigación inicial, entonces por el Ministerio Público. Si estás en etapa de investigación complementaria o en la intermedia, por el juez de control.
Perfecto, muchas gracias. De nada, Fer. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Les explico. Es el planteamiento que se formula por el Ministerio Público o por el imputado, que les digo bajo mi experiencia, siempre es el imputado, el cual contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido y que en caso de incumplirse puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Les platico entonces. Los acuerdos reparatorios son aquellos que que se proponen por parte del imputado, donde el imputado le dice al juez, quiero que me suspendas el proceso. Yo me obligo a estas condiciones. Evidentemente habrá un debate con el Ministerio Público para ver si el Ministerio Público está de acuerdo o no en esas condiciones o si propone algunas otras o el tiempo, que ahorita vamos a ver cuánto tiempo es. Anticipo, de 6 meses a 3 años es el tiempo para cumplir una suspensión. Y ojo, voy a dar un plan de reparación, lo cual significa que voy a decir, ok, mi reparación del daño está en 10,000 pesos. Yo propongo una suspensión por un término de 12 meses. De tal manera que en esos 12 meses habré de pagar estos 12,000 pesos, se me ocurre, pagando 1,000 pesos por mes y luego el 11º mes no lo voy a pagar y hasta el 12º mes voy a pagar, no sé. O divido mis 12 meses, esos 10,000 pesos en mis 12 meses. El caso es que yo voy a hacer un plan de reparación del daño para que se vea la posibilidad de que el juez me otorgue la suspensión y ojo, el plan de reparación no puede ser menor al término de la suspensión. O sea, yo no puedo decir, juez, propongo un plan de reparación de 12 meses y solicito una suspensión de 6. Eso es imposible. El plan de reparación de daño debe ser igual o menor al tiempo que se requiere para la suspensión. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perdón, Perfecto. Gracias. Parte del tiempo. Sí, Fer, ¿tienes alguna duda? Sí, perdón, no me quedó clara la parte de que debe de ser igual medida la cantidad en el plazo para pagar y la... Otra vez, por favor. ¿No te quedó claro que debe ser igual el plazo para pagar? Menor, Ajá, igual o con menor. Claro. Ya, Fer, ya. Igual Sí, o menor. lo repito. Muy bien. La suspensión que se puede pedir por un término que puede ir entre los 6 meses y los 3 años. Ese es el margen en el que yo puedo pedir una suspensión. Es decir, yo puedo decirle al juez de control, juez, propongo una suspensión de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses, de 12 meses, de 36, de 45, el caso es que puedo llegar hasta 3 años. ¿Bien? Pero la suspensión, ese es el plazo por el que se puede pedir. El plazo que se puede pedir para un plan de reparación tiene que ser igual o menor. Es decir, antes de que termine mi suspensión, Fer, yo ya tengo que haber pagado la reparación del daño. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Ajá, sí, no hay ninguna, no hay nada que agradecer. Ahora, ¿qué necesito para irme a una suspensión? ¿Qué necesito? Punto número 1, que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excede 5 años. Esto se traduce muy sencillo, abogadas, abogados. Necesito que el delito sea un delito que tenga menos de 5 años de término medio aritmético de prisión. Muy sencillo. Violación en el estado de Guanajuato tiene de 8 a 15 años. ¿Entraría en una suspensión condicional? No. No, porque el No. término medio aritmético, ¿cuánto es? De 5 años. Años, ¿no? No, Exacto. perdón, el término medio aritmético de la violación, yo acabo de decir, es 8 a 15 años la pena que tiene violación en el estado de Guanajuato. ¿Cuál es el término medio aritmético? ¿De 6 a 15 años dijo? Ajá. Son 15, 21. No. ¿Cómo se saca Como el 11 término años más o aritmético? menos. Sí, perdón. 8 y 25, ¿cuánto es? Serían 11 28. y medio, ¿no? 8 y 25. Ajá. Exacto, 33. Ajá, exacto. A lo cual vamos, perdón, sí, Yamil, está un poquito más alto. Si son 33, la mitad de 33, ¿cuánto es? Son 15.
15, 16 y medio. 17 y medio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 16 años 16 y y medio. medio. 16 y medio, ajá. Ok, 16 y medio es más que 5 años, evidentemente. Entonces, violación no podría ir a una suspensión condicional. Ejemplo número 2. El delito de abuso de confianza tiene de 1 a 7 años de prisión. ¿Cuál es su término medio aritmético? 4. Correcto. ¿Accede a una suspensión o no? Claro. O sea, por lo general son delitos menos graves, como lo dice la ley, ¿no? Exactamente. Por lo general, Yamile, son delitos, perdón, no es Yamile, es ¿quién me está hablando? Sí, soy yo. Gracias. Sí, Por lo Yamile. general, gracias, por lo general son delitos menos graves, exactamente. Ahora, ¿qué otro requisito necesita? Que la víctima no se oponga a la suspensión, pero las oposiciones tienen que ser fundadas y que además, fíjense bien, si una persona solicitó una suspensión hace 2 años, si cumplió, puede acceder a otra suspensión. Pero si incumplió, tiene que esperarse 5. Abogados, abogadas. Uno de los candados que tiene la suspensión es, si tú pediste una suspensión anterior y cumpliste, tiene que pasar 2 años. Si no cumpliste, 5. Para acabar pronto, una suspensión, tú puedes llevar a cabo un acuerdo, pero una suspensión condicional cada 2 años si cumples y cada 5 si no cumples. ¿Correcto? Ahora bien, ¿de cuándo a cuándo se puede solicitar la suspensión condicional? Dice aquí, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, puede suspenderse de manera condicional el proceso, hasta antes de apertura a juicio oral. Abogadas, abogados, la suspensión condicional procede desde la investigación complementaria, la etapa intermedia y hasta antes de apertura a juicio oral. Bien, tiene un pedacito menos que el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio procede en la investigación inicial, complementaria e intermedia, mientras que la suspensión solo procede en la etapa complementaria y en la intermedia. Bien, pero siempre antes de apertura a juicio oral y se lleva a cabo en audiencia. Esto no lo aprueba el Ministerio Público. La suspensión sí tiene que ser o sí la tiene que solicitar el juez de control. Y las condiciones, recuerden, se cumplen entre 6 meses y 3 años de plazo. Y el plan de reparación del daño también tiene que ser en ese inter, digamos, de plazo. ¿Qué pasa si cumple y qué pasa si no cumple? Lo explico muy rápido. Lo mismo que en el acuerdo reparatorio. Si cumple, se cierra el asunto, se acabó. Si no cumple, entonces se reanuda en la etapa que se encontraba y se vuelve a iniciar ya sea la investigación o el procedimiento. Entonces, los efectos del acuerdo reparatorio y de la suspensión son muy parecidos, con la diferencia de que cuando hay suspensión, como ya está un juez interviniendo en la etapa de complementaria e intermedia, entonces le llamamos sobreseimiento. Sobreseimiento es que se cierre porque se queda sin materia. Mientras que en la etapa de investigación se puede llevar a cabo también un acuerdo reparatorio y simplemente se cierra la investigación. ¿Bien? Tampoco deja antecedentes penales, por cierto. Último procedimiento, que este procedimiento, recuerden, se llama terminación anticipada. Este es un procedimiento que existe prácticamente en todo el mundo, por lo menos en los que estamos o que hemos firmado el Pacto de San José, que son los que yo tengo más o menos de conocimiento, donde podemos tener procedimiento abreviado, y algunos otros países, por ejemplo, en Estados Unidos no se llama así, pero también existe la posibilidad de aceptar la responsabilidad y llegar a una negociación con la fiscalía para irnos a una penalidad menor. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Pues básicamente, como lo dije, es que acepte la responsabilidad del imputado y que como regalo el juez, el Ministerio Público, bueno, el juez, le baje la penalidad. ¿Qué requisitos se necesitan? Aquí sí hay requisitos muy específicos. Que el Ministerio Público lo solicite. Abogados o abogadas, no lo puede solicitar la defensa. Nosotros tenemos que ir a negociar con el Ministerio Público para que él sea quien nos solicite. Entonces, no se puede llevar a cabo la solicitud directa por parte de la defensa. La tiene que pedir el Ministerio Público. De manera práctica, abogados, abogadas, tenemos que ir con el Ministerio Público, ver la reducción de pena, negociar, hacer la reparación del daño para que se pueda solicitar.
Número 2, que la víctima o ofendido no se opongan. Nada más que aquí es un poquito más flexible la situación, porque el Ministerio Público o el juez solo entienden que es justificado cuando la víctima no tiene el pago de reparación del daño. Si la víctima no se opone, o si se opone, pero no tiene una oposición fundada porque ya se le reparó el daño, entonces esta oposición no va a ser procedente y el Ministerio Público va a solicitar de todas formas el procedimiento abreviado. Y tiene una tercera o un tercer requisito. Este requisito es muy técnico. ¿A qué me refiero con muy técnico? A que ante el juez de control en audiencia, el imputado tiene que, inciso A, reconocer que está informado al derecho que tiene de un juicio oral y los alcances que va a tener este procedimiento, es decir, le informa que lo van a sentenciar condenatoriamente. B, que renuncia a ese derecho que tiene a llevar un juicio oral, que consiente o acepta la aplicación del procedimiento abreviado, que admite su responsabilidad por el delito que se le imputa y que acepte ser sentenciado con base a los elementos que ha ofrecido el Ministerio Público en la acusación. Es decir, el Ministerio Público en el procedimiento abreviado da una breve reseña de la acusación, dice qué datos de prueba tiene, pero sobre todo dice qué penalidad va a solicitar para el imputado. Ojo, abogadas, abogados, el Ministerio Público tiene que solicitar la pena que ustedes ya negociaron con él de manera previa para que puedan irse a un abreviado, ¿correcto? Si solicita una pena mayor, será una decisión de su imputado si acepta o no la pena que se está solicitando. Pero si ya se negoció, en teoría el Ministerio Público debería solicitar la pena que se está solicitando. Perdón, que se negoció. Luego, una vez que se lleva a cabo la vinculación a proceso, se puede pedir el abreviado. Abogados, abogadas, ¿cuándo? ¿De cuándo a cuándo se puede pedir el abreviado? Muy sencillo, desde la complementaria y hasta la intermedia. Lo voy a decir para que lo entiendan más fácil. El procedimiento abreviado y la suspensión condicional se pueden pedir exactamente en el mismo momento, desde el inicio de la investigación complementaria y hasta antes de apertura a juicio oral, es decir, en la complementaria y en la intermedia. Suspensión condicional y abreviado se pueden pedir en la complementaria y en la intermedia. Mientras que el acuerdo reparatorio se puede pedir desde la inicial, la complementaria o la intermedia. ¿Bien? ¿Qué reducción? Que esta es la parte interesante del procedimiento abreviado. A ver, ¿con cuánto me vas a premiar? ¿No? Hay dos reglas, abogados y abogadas, hay dos reglas que debemos seguir en la reducción de penas. Es decir, cuando yo digo vamos a negociar con el MP, no significa que vamos a negociar como lo entenderíamos de una manera muy mexicana, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuánto te doy? No. Vamos a negociar dentro de los parámetros legales. ¿Cuáles son las reglas de reducción? Aquí lo podemos ver. Si el acusado es un primo delincuente, es decir, aquella persona que no ha sido sentenciada previamente por un delito, y el delito por el cual se le está procesando actualmente es un delito doloso, y el término medio aritmético, si el término medio aritmético no excede de 5 años, es decir, es un delito no tan grave, se puede solicitar hasta la mitad de la mínima, una reducción de la mitad de la mínima, no siendo un delito grave, siendo un delito doloso, es decir, que se cometa con intención, y siendo un primo delincuente. Pero si es un primo delincuente, el delito no es doloso, sino culposo, y tiene menos de 5 años de término medio aritmético, se le va a solicitar una reducción hasta de 2/3 partes, o sea, es casi nada lo que se le va a poner. Pero se trata de un delito culposo. Por eso hay una reducción más amplia, porque es una persona que no tenía la intención de causar un daño y lo causó. ¿Va? Perdón, doctora, tengo una duda. Sí, por supuesto, adelante. Pero todo esto, todo este procedimiento, hablando del procedimiento abreviado, ¿el proceso se puede llevar en libertad o...? No, ahí te va, Yamile, ese es otro tema. Porque ahí más bien te refieres a el tipo de delito, la gravedad del delito y las medidas cautelares que se le hayan señalado. Sí. Ajá. Okay. Entonces, sí, eso me refiero. Claro, no podemos saber si lo lleva en libertad o no, porque no sabemos qué delito es. Ya si tú me dices, por ejemplo, oiga, tratándose de violación, ¿se puede llevar el procedimiento en libertad? De entrada te digo no. ¿Por qué? Porque el delito tiene prisión preventiva oficiosa. Claro, Pero sí.
Ajá, en ese tema, Yamile, más bien tendríamos que ver el caso específico para ver si puede o no llevar a cabo su proceso. Pero, perdón, a lo que me refiero es, sí. El procedimiento abreviado no se pide entonces en la etapa inicial, con el juez de control. No, sí, con el juez de control, pero en la complementaria. Ok, que es la segunda audiencia. Etapa. Ahí te va. Sí, la segunda etapa. Sí, ahí les va, para que no se me pierda. El sistema tiene 3 etapas: investigación, intermedia y juicio oral. La investigación tiene 2 subetapas: investigación inicial, investigación complementaria. La inicial la lleva el Ministerio Público, la complementaria ya se lleva ante el juez de control. ¿Ya me expliqué, Yamile? El procedimiento abreviado se puede solicitar únicamente en la etapa de investigación complementaria, en la etapa intermedia. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, perfecto. Ok, abogados y abogadas, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala estas reducciones. Yo les sugeriría que, aunque aquí se las estoy poniendo, de todas formas lo revisaran, porque obviamente yo voy pues muy rápido por el tiempo que tenemos, pero ahí están específicamente en las reglas de reducción. Primera regla es para primodelincuente con delito menor a 5 años de prisión. Esta segunda regla es para una persona que no es primodelincuente o que el delito no es de término medio aritmético de 5 años, sino que es un delito más grave. Y entonces aquí, si el delito fuera doloso, se le quita 1/3, y si el delito fuera culposo, la mitad. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Si es un delito grave, se le quita solamente la mitad a los culposos y 1/3 parte a los dolosos. ¿Correcto? Ahora bien, la víctima en materia de terminación anticipada o de procedimiento abreviado, la víctima solo se puede oponer si no se le ha reparado por completo el daño. De otra manera, no va a haber una oposición fundada. ¿Bien? Y hasta aquí sería la información teórica. Ahora me gustaría hacer algún intercambio de ideas con ustedes para saber que les haya quedado perfectamente claro. Repito, a manera de resumen. Acuerdo reparatorio, convenio que se celebra entre la víctima y ofendido. Suspensión condicional, propuesta que hace el imputado de cumplir ciertas condiciones en un término entre 6 meses y 3 años y un plan de reparación del daño. Terminación anticipada, procedimiento abreviado, a cambio de que yo diga que sí es mi responsabilidad o que acepte mi responsabilidad, entonces el juez me reduce la penalidad para que tenga, ya dijimos, si soy primodelincuente y un delito con término medio aritmético de 5 años, pues una penalidad muy, muy menor, mientras que si se trata de un delito donde yo no soy primodelincuente o el delito tiene más de 5 años de término medio aritmético, es decir, es más grave, tengo una reducción de la mitad en delitos culposos y 1/3 parte en delitos dolosos. A manera de resumen, estos serían los tres digamos, procedimientos diferentes al sistema ordinario o al procedimiento ordinario en materia penal. ¿Dudas? Todo bien, muchas gracias. ¿No? De nada, Yamile. Muy, muy rápido, ¿no? Para el tiempo que se podría requerir, pero ¿está claro para ustedes? Sí, muchas gracias. Sí, es muy rápido porque de hecho ni pude anotar tanta cosa, pero sí, pero ojalá que nos pudiera compartir esta grabación porque esto es realmente de estarlo como que repitiendo y volviéndolo a escuchar para que vayamos como que digiriendo, pero en términos generales creo que me quedó claro. Bien, Bren, no lo puedo yo... la grabación no la puedo yo mandar, voy a hablar con las personas del Congreso para ver si me la pueden enviárselas, pero lo que sí puedo hacer es, gracias a todos los que están poniendo sus comentarios, les voy a poner aquí en el chat mi WhatsApp, voy a poner correo electrónico por las personas que no sean de México, pongo mi correo electrónico y me mandan un correo y yo con todo gusto les envío esta presentación, ¿les parece? Y muchas gracias, porque es muy informativa, muy sintetizada, pero sí hay que estarla como que volviéndola a escuchar. Necesitamos analizarla, sí, no es tan fácil. Son procedimientos que además son materia incluso de una materia completa, incluso en la maestría,
de Sistema de Justicia Penal, entonces no es como tan fácil que en 30, 40 minutos se pueda aprender de memoria, ¿no? O entender, pero la idea es que ustedes tengan como esta idea global de estos tres procesos para que ustedes puedan válidamente buscar la información. De nada. ¿Alguna otra duda? Todo está clarísimo. ¿Cómo creen que va a estar tan claro, no? 40 minutos hablando como perico, ¿sí quedó claro? Sí, usted es la mejor, muchas gracias. Ay, ya, Miguel, muchas gracias, ¿no? Corazón de Peña Nieto, ¿no? Así todo claro. Gracias, de verdad. Pues si no hay ninguna otra duda, aquí terminaríamos. La verdad es que sí me gustaría escucharlos para saber si... Bueno, yo tengo sí una como que algo que no me queda muy claro. Sí, El tema del procedimiento abreviado. O sea, no. Ya te dejé de escuchar, Yamile. Ok, ¿ya me escucha? Sí. En la audiencia de control, bueno, el juez determina las medidas cautelares, ¿no? En este caso, por ejemplo, para como lo que yo le comentaba. En la audiencia inicial. Ajá, así es. Para delitos, vamos a hablar de un delito menos grave, como una aportación de arma. Sí. Entonces... Que depende del arma, ¿no? Claro, sí. Bueno, un arma que esté permitida, por decirlo así. ¿Que no sea de fuego? Sí, pero que sea un calibre no mayor. Ok, muy bien, sí. En este caso, bueno, el juez determina la medida cautelar, pero ¿en qué etapa se pide el procedimiento abreviado? Es lo que a mí no me queda claro, hablando de un delito menos grave. No, Yamile, ahí te va. Quítate la idea del tipo de delito, ¿va? Ok. En todos los delitos es igual. Quítate la idea de qué tipo de delito es. Ahí les va. La medida cautelar es una cosa totalmente distinta. Vamos a hablar de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se puede solicitar desde que el juez de control determina la vinculación y hasta antes de apertura a juicio oral. Traducir esta información se puede solicitar desde la etapa de investigación complementaria y hasta que vaya a terminar la intermedia. Entonces, nada más ubícate en eso. Desde que se inicia la investigación complementaria y hasta la etapa intermedia, antes de que termine la intermedia, puedes solicitar un procedimiento. ¿Y en qué tiempo es la etapa complementaria? No, ahí no te puedo decir. Y te voy a decir por qué. Acuérdense que cuánto tiempo va a durar la investigación complementaria, eso lo señala el juez de control en la audiencia inicial. Ah, perfecto, ya. En la audiencia inicial el juez dice 3 meses, 6 meses, 2 meses, 8 meses, eso lo determina el juez. Entonces, ahí sí no podríamos decir de manera genérica. Este procedimiento, mejor dicho, se le requiere al juez o al fiscal. Lo solicitas al Ministerio Público porque acuérdate que él es el único que puede solicitárselo al juez. Entonces, tú se lo pides, tu defensora se lo pides al Ministerio Público y el Ministerio Público se lo solicita al juez. ¿Bien, Yamile? Sí, perfecto. Gracias. Respecto a la etapa de investigación complementaria, dice que el juez puede señalar si son 2, 3 meses, pero no puede exceder de 6, ¿verdad? Ojo, pudiera si la defensa lo solicita. Les platico. La Constitución en México señala cierto tiempo para que se lleve a cabo todo un proceso dependiendo del tipo de delito. Y normalmente un proceso penal, aunque el delito sea muy grave, no debería de durar más de 1 año. Pero, Fer, hay una excepción. Si se trata de solicitud de la defensa, se puede alargar más tiempo. Fer, normalmente la investigación complementaria no excede de 6 meses. Pero si la defensa solicita prórrogas, el juez se las concede porque es su derecho poder pedir prórrogas y que se aumente ese tiempo. ¿Me explico, Fer? Entonces, por decir, ya se cumplieron los 6 meses y cuando se supone que se debería de cerrar la etapa de investigación complementaria, ¿se debe de solicitar una audiencia para solicitar una prórroga? Antes, Fer, antes. Porque si te esperas a que termine el plazo, el juez te va a decir que ya no es procedente. De hecho, la audiencia, Fer, se llama audiencia de prórroga de plazo para cierre de investigación.
Y entonces tú la solicitas, Fer, y justificas en la audiencia por qué quieres más plazo. Porque tampoco el juez te lo da solo porque lo pides. Te lo da porque lo pides justificado. ¿Sí, Fer? Meses y ya no se podía alargar más. Ya no te escuché, Fer. Perdón, solo era mi duda porque a mí yo tenía entendido que era hasta los 6 meses nada más, no podía excederse de eso. Sí puede. Pero entonces, una excepción sabiéndolo justificar Es de forma correcto. correcta. Es correcto. La Constitución señala efectivamente esos términos y dice que ningún procedimiento penal podrá exceder de 1 año, salvo que la defensa solicite más tiempo. La Constitución lo señala súper claro. ¿Va? Perfecto, muchísimas gracias. Nada que agradecer. ¿Alguna otra duda, abogados, abogadas? Bren. Ahora sí todo claro. Sí. Gracias. Gracias, Yamile. En este caso, por ejemplo, que justo Fernanda lo expuso, este aplazamiento o prórroga, perdón, sería ejemplo porque quieres dar más pruebas, Claro, pero ¿no? Para demostrar tu inocencia. Sí, sí, pero no porque quieres darla simplemente genérico, Bren. Ahí te va. Ajá. Tú tenías ya, dentro del plazo que pediste en la en la audiencia inicial, tú le dijiste al juez cuánto querías, porque pensabas que este era el tiempo que ibas a necesitar. Resulta que de un dato de prueba o un acto de investigación que realizaste, se desprendió la necesidad de realizar otro y el tiempo no te dio. O bien, uno que tú necesitabas y que pensabas terminarlo en 2 meses, se excedió y todavía no termina. Por ejemplo, una dinámica de causas en un accidente automovilístico, ¿no? Ajá, y todavía no llega esa información. O uno de tus testigos es extranjero, va a venir, pero llega en tal fecha. Entonces, cuando tú justifiques, Bren, pero no porque de repente se me ocurrió que soy el defensor, tenía 3 meses y en el mes número 2 me puse a trabajar, te va a decir el juez que no. Pero si tú llevas una continuidad y no es algo que dependa de ti o que hayas podido controlar, el juez te concede la prórroga. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, la verdad es que yo agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Agradezco muchísimo a las personas que conozco y que identifico perfectamente bien. De verdad, muchas gracias por siempre estar conmigo y acompañándome y apoyándome y echándome porras. Para quienes no conozco, está mi correo electrónico para ustedes. Lo que necesiten, estoy para servirles. Mándenme un correo. Yo también, Almita, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Mándenme un correo, cualquier cosa que necesiten y que información que yo les pueda proporcionar o el apoyo que yo pueda proporcionarlos. Quienes me conocen ya saben que estoy para servirles. Así que, pues les mando un muy, muy fuerte abrazo. Cualquier duda estoy para servirles. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Nico. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias por la invitación, qué honor. Nada que agradecer. Ya saben que yo todo el tiempo estaré invitándolos mientras pueda. Lo mismo para ti, Bren. La misma admiración es recíproca, de verdad. Gracias y bonita noche, abogados. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Bye, bye. Sí, bye.